Hola a todos, estoy de vuelta con ustedes en el nuevo video. El tema de nuestro video es un avance del episodio 84 de Tierra Amarga. Intentaré hacerlo por ti en detalle. Entonces, ¿qué eventos nos esperan en el episodio 84? Antes de entrar en detalles, si hay quienes aún no se han suscrito al canal, no olvides suscribirte a nuestro canal. Porque cuando te suscribes y abres el botón de notificación, podrás recibir notificaciones anticipadas sobre los videos que se compartirán más tarde. En el episodio 84, el círculo realmente se encoge para Beife. En otras palabras, en lugar de simplemente decir que el taxista llegó a la mansión de Demir Yaman y dijo que su madre sabía quién era el asesino, Fuleya contrató, por supuesto, al ex amigo de la familia, a esta persona que intentó ser policía secreta, que intentó ser detective, y ha acotado el área para Beife. Porque en los archivos de Beife, esos asesinatos sin resolver alcanzados anteriormente por Unkar Yaman, es decir, el destino de sus maridos, que tuvieron 2 matrimonios, sus maridos murieron en matrimonio. Ha llegado a este archivo pero aún no conoce su contenido. Compartió esto con Fuleya. Al mismo tiempo, dije que el asesinato podría resolverse si se reunían con el taxista que en realidad llevó a Unkar Yaman al área donde murió. El amigo de Fuleya lo hace a escondidas desde Demir. Por ahora, Demir no sabe sobre esto, y al mismo tiempo, el evento casi pasará por el taxista en el siguiente apartado. Después de intentar ir al trabajo de Demir por la mañana, después de llegar a los contenedores del taxista y decir que su madre sabe quién es el asesino, aquí también, ¿el taxista realmente sabe quién es el asesino o quiere obtener el premio? Ante Demir Yaman, esto es un poco complicado. No solo están llegando amigos a la puerta del taxista, sino que Gafur en realidad está tratando de llegar al hombre de Unkar Yaman. En otras palabras, Gafur, quien entregó el archivo sobre Unkar Yaman, más precisamente sobre Beife, a Unkar Yaman y perdió la copia del archivo para Beife, por supuesto está tratando de llegar a este hombre y recopilar información sobre Beife. En otras palabras, si vuelve a tener un expediente, quiere arrestar a Beife e insistentemente trata de llegar a esta persona, pero todavía no puede hacerlo. Porque Gafur, el ex hombre de Unkar Yaman, que trabaja en la construcción en Libia, está tratando de comunicarse con él. Por ahora, si Beife llega a este hombre por sus frecuentes amenazas y chantajes, existe la posibilidad de que Gafur tire de la cuerda de Bepuliaif en el episodio 84. En otras palabras, amigos, creo que los viejos amigos de la familia de Fuleya son más propensos a tirar de la cuerda de Beife en este tema que el taxista. Por otro lado, es probable que Beife, quien constantemente intenta acorralar a Gafur, sea arrestado por culpa de Gafur. Creo que es menos probable que el taxista haga arrestar a Beife, ya que el taxista dice que conozco al asesino de tu madre e incluso si dice Beife, no tienen ninguna prueba. Solo hará una acusación y un reclamo. Fuleya también afirma que se conoce al asesino, pero es poco probable que atrapen a Beife porque no tiene pruebas. Solo lo dirá como una suposición. Y Fuleya ya conoce esta suposición y tanto Demir es escéptico como Fekeli también sospecha. Pero no tienen pruebas. En otras palabras, no hay evidencia de si Beife mató a Unkar Yaman o no. Para ello, la información facilitada por el taxista quedará únicamente a título informativo. Es poco probable que Beife sea sorprendido de acuerdo con las acusaciones del taxista, ya que no hay evidencia visible tangible. Beife puede ser capturado después del resurgimiento del anciano de Unkar Yaman. La insistencia de Gafur en este tema, y el hombre Fuleya ha llegado a algunos archivos sobre Beife. En otras palabras, el reclamo del taxista seguirá siendo una apuesta y le ahorrará tiempo a Beife. El tema del episodio 84 es que las pistas de que Beife había cometido el asesinato se fueron reuniendo gradualmente, y aumentó la posibilidad de ver a Beife en las pantallas en los próximos episodios. Porque para Beife el círculo se ha reducido. Por un lado, Gafur estrecha el círculo. Por otro lado, las acusaciones de Fuleya sobre el detective Beife que ha mantenido. Y claro, el hecho de que hay algunos rumores realmente tangibles, sobre todo la muerte de sus maridos y su muerte sospechosa, es decir, el hombre de Unkar Yaman está casi a punto de llegar a la información que ha alcanzado antes, y por otro lado, el ahora es posible ingresar al expediente declaraciones de los taxistas, a saber, Demir Yaman, que también se agregarán al expediente con la frase del taxista que llegó a la puerta de ya sé quién es el asesino. Pero como dije, se requieren pruebas. ¿Cuál es la evidencia? En lugar del cuchillo y el cuchillo que Beife mató a Unkar Yaman, están locos por demostrar que realmente estuvo allí. En otras palabras, si el hombre que mató a sus maridos y a Fuleya no revela el archivo sobre este tema, Gafur se comunicará con el anciano de Unkar Yaman y lo revelará. Ahí es cuando la captura de Beife será segura.
pero esto reducirá las posibilidades de que Beife sea atrapado por el momento, en línea con las afirmaciones de un taxista antes de que aparezca. Al mismo tiempo, la amiga Beife está sola por el momento. Así que incluso Muggan ya no se preocupa por él. Porque Muggan vio la verdadera máscara de Beife. Hay un tema importante, no voy a pasar por ese tema. En realidad, Fikret usa a la dama Umit. La señora Umit tiene una debilidad en Fikret. Fikret realmente usa a Umit al asustarlo, y veremos esto a menudo en la siguiente sección. Porque Fikret insiste, no te enamores de Demir Yaman, nuestro objetivo es derrumbarlo, ser su legado y deshonrarlo en Sukurova. Adiós.